Amado Dios, qué privilegio y qué gozo tenemos al poder acercarnos ante tu presencia. Qué privilegio y qué gozo, Señor, es poder en tu día, este día que tú has dejado para que distintos lugares del mundo, tu pueblo de distintos lugares, de distintas naciones, de distintas lenguas, alaben tu gran nombre. Exalten tu gran nombre por aquella salvación que tú nos has dado, Señor, porque no nos presentamos ahora delante de ti en nuestros propios méritos, en un esfuerzo en nuestra vida, sino por la obra que tú hiciste a través de nuestro bendito y glorioso Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aquel bendito y glorioso Salvador que en una cruz nos dio vida, nos dio perdón de pecados y nos dio ahora esta reconciliación, esta comunión que ahora gozamos y disfrutamos contigo. Gracias por poder elevar estos cánticos a tu nombre. Gracias por poder cantar de quién tú eres, Señor, de lo grandioso, de lo bueno, lo bondadoso, lo justo que tú eres y también de esta gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Con todo lo bueno que es eso para nosotros, con todo el bien que trae para nuestras vidas, aún tenemos necesidad, Señor, de tu palabra. Señor, porque vivimos en medio de este mundo que sigue oponiéndose a ti, a tu palabra y a tu pueblo, que sigue intentando engañarnos, que sigue intentando seducirnos, y nosotros aún seguimos teniendo problemas con el pecado. Señor, llevamos luchas internas en esta semana, los hemos vivido, los hemos experimentado, Señor, y ha sido por tu gracia que nos has sostenido y que podemos estar aquí hoy. Ha sido por tu gracia que no hemos vuelto, Señor, a la inmundicia de vida de la cual tú nos rescataste. Por eso, Señor, es que ahora en este tiempo en que vamos a escuchar tu voz, pedimos tu bendición. Pedimos que tú, por tu Espíritu, hagas aquello que es imposible hacer por nosotros mismos. Que tú traigas sabiduría de lo alto, que tú nos transformes, Señor, que nos hagas más como Cristo y que en medio de este mundo, Señor, podamos ser esa luz y sal, esos luminares que brillan, Señor, para gloria y honra tuya. Señor, estas cosas te las pedimos confiados y seguros, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria y para tu honra. Amén. Muy bien, hermanos, en nuestra iglesia en Madrid estoy llevando ya por varios meses un estudio de la Carta de Santiago. Y es en esa carta en donde quisiera que pasemos un tiempo allí. Y mientras buscáis en el Nuevo Testamento la Carta a Santiago, permitidme dar brevemente algo de contexto para recordar, que seguramente sabéis, pero permitidme refrescarlo. La idea de Santiago, la idea de la Carta a Santiago es muy fácil, es muy clara. Una fe verdadera, una fe fidedigna, alguien que ha conocido el bendito y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo vive. Es una vida transformada. Es una vida con nuevos deseos. Es una vida con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nuevos gustos. Es una vida ahora que ama al Señor, que ama a su Dios, que ama su palabra, que ama su voluntad y que por lo tanto es una fe viva. Por eso es que Santiago haga esa advertencia muy clara en su carta de que una fe sin obras es una fe muerta. Por más que pueda estar bautizado, por más que sea miembro de una iglesia, por más que diga que es creyente, si su vida no está alineada con aquello que dice ser, es una fe muerta, es una fe falsa. Y el área en el que quisiera estar considerando, sabéis que Santiago es muy práctico. Habla de muchas partes de la vida de un creyente. Habla de nuestras palabras, de la lengua, cómo es la lengua, la palabra de un creyente, cómo debe comportarse frente a otros hermanos, si entra un rico, si entra un pobre, cómo no debe hacer acepción de personas. Pero la porción que quiero que estemos considerando hoy, hermanos, hemos incluso cantado de ello hoy, esta mañana. Que un creyente somete su vida a Dios. Un creyente, día a día, en sus cosas cotidianas, planifica su vida según Dios. Dios reina en su vida y eso se demuestra en las cosas que hace, en su forma de vivir. Fijaos, esto no es solo un problema de incrédulos.
Esto no es solo un problema que vemos en el mundo, a la gente viviendo sin Dios, ¿no? Ahí están sus canciones, que viven a su manera, que nadie les tiene que decir cómo vivir. Ellos hacen lo que siente su corazón, lo que le impulsa su corazón. Eso es lo que ellos quieren cumplir. Ellos son dueños de su destino. Ellos son el capitán de su barca. Pero hermanos, Santiago no le escribe a los incrédulos. Santiago le escribe a creyentes. Porque nosotros también tenemos ese problema. Pensad en esta semana. Pensad en vuestras vidas. ¿Cómo ha mostrado esa urgencia, esa necesidad de vivir bajo la voluntad del Señor, planificando según la voluntad del Señor en el poder del Espíritu? ¿Y cuánto oraste por ello? Tus situaciones, tus circunstancias. ¿Cuánto reina Dios allí en tu vida? Hermanos, al día nosotros tomamos cientos de decisiones. ¿En cuántas de ellas reina Dios? Decisiones tan simples como en la forma que estamos vestidos hoy. ¿Glorifica esto al Señor? ¿Exalta a nuestro Dios? ¿O es solo una cosa de colores? ¿Es una cosa que combina? ¿Es solo una cosa de temporada? Decisiones aún más complejas de cómo casarme, con quién casarme, seguir viviendo aquí en España, cambiándome de país. Tantas cosas que pasan en nuestras vidas, hermanos, decisiones día tras día. Y Santiago nos dice, una fe fidedigna, una fe verdadera, vive en dependencia del Señor, vive bajo el señorío de Dios, planifica su vida. Dios influye en su vida en todas las cosas, día tras día. Yo he mirado vuestra página web. Estáis estudiando 2 de Corintios, 3 de Juan. Hermanos, ¿cuánto ha influido eso en vuestras vidas? ¿Cuánto a eso los ha llevado a transformar vuestras vidas para demostrar que vivís bajo el gobierno de Dios, buscando la voluntad de Dios en dependencia de Dios? Pues a eso nos apunta Santiago. Santiago nos quiere animar, hermanos, no desanimarnos, nos quiere animar a seguir buscando la voluntad del Señor, seguir mostrando aquellos frutos de una vida que vive bajo la soberanía del Señor y en áreas en las cuales estamos mal, pues arreglarlo, volver a Él, pedir perdón y volver a ser animados, pero también trae una advertencia de que hay fe falsa. Para examinar nuestras vidas y ver el fruto que está dando allí, y venir en arrepentimiento y fe, confiando en aquel bendito y glorioso Salvador que puede dar salvación. Así que, ahora sí, hermanos, os invito a Santiago, capítulo 4, y vamos a leer el pasaje en donde vamos a estar meditando hoy. Santiago, capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Esta es la porción que quisiera que pudiésemos estar considerando hoy. Y lo primero, nuestro primer punto, nuestro primer apartado, son los versículos 13 y 14, en donde Santiago nos va a decir la insensatez de planificar, de vivir, de llevar adelante una vida sin Dios, en donde Dios no influye. Y a pesar de que pareciese que es un ejemplo bastante específico lo que estamos viendo aquí, hermanos, esto es una enseñanza general que estamos viendo para todos. No porque tú hoy no tengas un negocio, no seas autónomo y no tengas que hacer comercio, no es para ti. Sí, hermano, es para ti. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo en el que está escribiendo aquí Santiago, le está escribiendo a judíos. Le está escribiendo a judíos que han tenido que salir de Jerusalén por la persecución, por ser creyentes. Han tenido que ir a otras naciones y probablemente la gran mayoría de ellos, su manera de vivir,
su manera de sustentar su vida, la forma en que iban a cuidar su hogar, su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, estaba relacionado con el comercio. Así que es justamente algo en cual basan su vida, que está involucrado en todas las áreas de su vida. Lo que ellos hagan allí influye en su familia, en su hogar, como padres, como matrimonios, como hermanos. Así que, hermanos, esto es un ejemplo para todos nosotros a examinarnos. Y es interesante cómo comienza Santiago denunciando este comportamiento. Si vais ahí al versículo 13, capítulo 4, dice, vamos ahora los que decís. Y eso significa, ¿cómo es posible? No estáis viendo lo que estáis haciendo. ¿Quién podría actuar de esta forma? ¿A quién se le ocurriría que alguien llamándose cristiano no dependa de Dios? Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser aquellos que dicen, aquellos que viven sin considerar a Dios? Sin pensar en Dios, sin pensar en la gloria de Dios, sin pensar en la gloria de Cristo, sin pensar en el Evangelio, sin depender del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que alguien que se llame cristiano quiera vivir o actuar como si Dios no estuviese? Como si Cristo no influenciara en su vida, como si no quisieran ser un discípulo de Cristo. Y hermanos, esto tiene una gran lección para nosotros ya al comenzar. ¿Sabéis por qué? Fijaos en la actitud de Santiago, cómo él puede ver las circunstancias a través de la palabra del Señor y no influenciado por el mundo. Cómo puede ver una actitud que está en desobediencia, en oposición al Señor y decir, esto no puede ser. Esto es un error. Estáis equivocados. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos influenciados del mundo, por el mundo, y con cosas ya que el mundo acepta, nosotros no nos escandalizamos? Nosotros no nos levantamos y decimos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo voy a ver esas series de las que todos hablan? ¿Cómo es posible que yo voy a recibir esa influencia en mi vida? ¿Cómo voy a dejar yo exponer a mi familia a esas series que están de moda? ¿Cómo es posible que vayamos a exponernos a esa música que está de moda? ¿Cómo voy a exponer yo a mi familia a que escuchen esas aberraciones? Pero los cristianos la ven, pero los cristianos las escuchan. No porque Dios haya cambiado, sino porque el mundo lo tolera y supuestamente lo ha normalizado y nosotros somos influenciados por ellas en vez de decir, como dice Santiago, ¿cómo es posible? Vamos ahora. Eso es imposible. Esa no es la forma de comportarse para un cristiano. Pero bueno, avanzamos. ¿Qué es lo condenable? ¿Qué es lo que Santiago va a condenar aquí en nuestro pasaje? Y permitidme solo hacer unas aclaraciones aquí. En primer lugar, no es condenable trabajar. Santiago aquí no está condenando trabajar. El Señor nos ha dado un cuerpo físico, energía, salud, nos ha dotado de capacidades, hermanos, que tenemos que poner en acción y darle gloria a Él a través del trabajo. Aquí no es condenable trabajar. Esto no es un llamado a la vagancia. Esto no es un llamado a convertirnos ahora en vagos. En segundo lugar, no es condenable el ganar dinero. No es condenable el buscar una mejor situación económica. Fijaos, hermanos, ¿cuántos aquí, hermanos, estaríamos tan felices de poder conseguir un aumento de sueldo o quizás otro trabajo que nos permita tener una mejoría en que nos permitiese, por ejemplo, que nuestras esposas no tuviesen que tener toda una jornada completa o incluso dejar de trabajar y poder cumplir su rol, como el Señor dice? No es pecado buscar una mejoría laboral, el querer ganar algo más de dinero para propiciar una condición mejor, que alabe al Señor, que honre al Señor en nuestras vidas. Y en tercer lugar, y algo muy importante, hermanos, no es condenable planificar. Santiago aquí no está condenando el que nosotros planifiquemos en nuestras vidas. Yo tengo 3 hijos, el Señor me ha bendecido con 3 hijos, ahora está el más pequeñito de los míos, pero no tengo que ir a la universidad, hermanos, para saber que en 6 meses más tengo que comprar zapatillas un poquito más grandes, porque van creciendo.
porque se van haciendo hombrecitos cada vez más, y necesitan ropa, y necesitan esto, y van al colegio, y necesitan libros, y eso, y no es pecado el planificar. El organizar, el decir, pues necesitamos esto, vamos a necesitar esto otro, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a clamar al Señor para que esté con nosotros, nos bendiga, etcétera, etcétera, viviendo en dependencia del Señor, planificando en dependencia del Señor. Ninguna de esas cosas en sí, hermanos, son condenables y no es lo que está condenando aquí Santiago. Lo que sí está condenando es lo que estos no están haciendo. Eso sí es lo que va a condenar aquí Santiago, de que Dios no está en ninguna parte de sus vidas. Dios no está en ninguna parte de sus agendas. Dios no está en ninguna parte de su planificación. Ellos van a mostrar una actitud, como vamos a estar viendo aquí en el pasaje, en la cual ellos dicen, no necesito a Dios. Ese es en resumen su actitud. Yo no necesito a Dios. Soy suficientemente poderoso, soy suficientemente sabio, yo soy autónomo, autosuficiente para todo, no necesito a Dios. Puedo cumplir mis sueños, mis metas, mis deseos, que yo mismo siento que serían buenos para mí, y no necesito a Dios. Fijaos cómo demuestran su supuesta autosuficiencia. Volvamos al versículo 13 de Santiago, capítulo 4. Ellos dicen, hoy y mañana. Ellos son dueños del tiempo. Ellos aseguran que habrá un hoy y mañana. Ellos son los que hacen salir el sol. Ellos son los que hacen que salga la luna. Ellos son dueños de su vida, de su tiempo, con esa capacidad, potestad de decir que habrá un mañana. Pero no solo eso. Nadie les dice lo que debe hacer. Ellos siguen los deseos de su corazón. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Su sabiduría es superior. Esta persona no necesita consejos. Esta persona no necesita la palabra del Señor. Les basta con sus deseos, les basta con su sabiduría, les basta con su supuesta capacidad. En ellos no hay una oración. ¿Para qué orar? ¿Para qué pedir sabiduría al Señor? ¿Para qué pedir consejos? ¿Para qué buscar a otros hermanos más maduros y presentarle lo que estoy pensando, lo que estoy considerando? Si no necesitan corrección. Fijaos su falsa soberanía. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Fijaos qué seguridad tienen estas personas. Vamos a ir allá, vamos a llegar allá y vamos a vivir allí un año. Seguro, allí no, ni hospitales necesitamos porque no nos vamos ni a enfermar. Vamos a estar seguros allí un año, no necesitamos de nadie, no necesitamos de nada, nos valemos con nosotros mismos. Y es que hasta manejan los resultados de sus operaciones, de sus negocios. Dice, traficaremos y ganaremos. Haremos comercio, vamos a ir allá con nuestros productos y vamos a hacer un éxito rotundo. Vamos a ganar, vamos a tener éxito y para ello no necesitamos de Dios. No necesitamos pedir a Dios que nos bendiga. No necesitamos pedir a Dios que nos cuide. No necesitamos la sabiduría de Dios. No necesitamos confrontar nuestros deseos con la palabra del Señor si son para la gloria y honra del Señor. No necesitamos saber si mi vida se comporta o no según el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No necesito saber si mi vida muestra que soy un discípulo de Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta, hermanos? Cómo Santiago está describiendo una actitud tremendamente orgullosa y soberbia de estas personas por no someter su vida a Dios. Ellos se creen omnipotentes, omniscientes, soberanos, invulnerables. Como vosotros bien sabéis, la vida es incierta, ¿no? La vida nos cambia las circunstancias, pero para ellos no. Según ellos, no. Para ellos no hay crisis. Para ellos no hay pandemias. A ellos nunca se les enferma un hijo. A ellos nunca se pierden un vuelo. Nunca se les estropean las vacaciones. Nunca se topan con una guerra. Porque son soberanos.
porque son supuestamente autosuficientes, porque tienen todo el poder para cumplir aquellos planes que están en su corazón. Según ellos, tienen todo el control y no necesitan de Dios. Pues esta actitud de estas personas, Santiago nos va a decir que es una insensatez. Y es fácil verlo, ¿no? Sabemos por qué. Pero fijaos que Santiago nos va a dar dos razones solamente. Dos razones de la insensatez de vivir sin Dios. En primer lugar, porque ignoran el futuro. Porque no saben lo que prepara el futuro. Porque no tienen potestad para controlar el futuro. Volvamos a Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice: no sabéis lo que será mañana. Su supuesta certeza y seguridad es mentira, es un engaño, es ilusión, porque el hombre no tiene certeza siquiera de lo que va a ocurrir con nosotros en unos minutos más, menos en un año. No tienen poder para producirlo, no tienen poder para sostenerlo, absolutamente nada de nada. Proverbios capítulo 27, versículo 1. No os jactéis del día de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos tener esa actitud? Porque no sabes qué dará de sí el día. Pensamos, planificamos, consideramos, pero no sabemos si se cumplirá. Por eso decimos, si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor. Por eso es que muestra que es una insensatez Santiago. ¿Quién sabe de aquí quién partirá a la presencia del Señor? ¿Quién sabe aquí si acabará o no esta guerra? ¿Quién sabe aquí quién será el próximo presidente? ¿Quién tiene el poder para gobernar, para controlar ello? Parece atractivo el sistema de estos hombres que viven sin Dios, ¿no? Prometen grandes cosas, son como estos youtubers en estos canales, ¿no? Mira, si tú inviertes en mis cosas, si tú compras mi criptomoneda, al día tú vas a tener 1.000 euros. A fin de mes, 10.000 euros. En 3 meses, tu coche. Esto es seguro, esto aquí no hay posibilidad de error, esto nunca se cae, esto es siempre exitoso. Parece muy atractivo, pero es una insensatez. Es una necedad. Y la segunda razón es algo que también nosotros sabemos, hermanos, que la vida es pasajera. Conocemos la brevedad de la vida. Conocemos que la vida es corta. Es un soplo. Se desvanece. Fijaos cómo continúa Santiago, versículo 14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ellos piensan que tienen la vida asegurada, ¿no? Vamos allá, estaremos allá 1 año, y aparte vamos a traficar, vamos a hacer negocio allí, vamos a hacer comercio, vamos a triunfar. Ellos piensan que tienen la vida asegurada, que son los dueños de su vida. Ellos piensan que van a vivir siempre como si tuvieran 20 años, ¿no? Siempre con salud, siempre en la cresta de la ola, siempre disfrutando de lo mejor. Pero, ¿qué dice aquí el Señor? ¿Qué dice su palabra que somos nosotros? Que es nuestra vida, neblina. Es un vapor. Cuando tenemos nuestra tacita de café, de té por la mañana y ese vapor que sale allí, esa es nuestra vida. Algo que está y desaparece. Algo en lo cual no podemos sustentarnos. Algo en lo cual no podemos agarrarlo. ¿Quién puede decir, yo estoy muy seguro con mis planes porque estoy sustentado en este vapor? Esta es mi seguridad, mi confianza, este vapor que, bueno, ya no está, se ha ido. Es una necedad, ¿no, hermanos? Es una insensatez. Fijaos cómo lo dice Job, capítulo 14, versículo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Fijaos qué contraste con Job en cuanto con estos otros hombres. Salmo 90, versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Mirad, hermanos, hacer un ejercicio de memoria. Mirad aquellos famosos de antaño.
Aquellos que llenaban esas revistas de farándula que veíamos ahí en los kioscos, cuando habían kioscos, ¿no? Y cuando habían revistas. Llenaban esas portadas con sus viajes, con sus yates, con sus vidas. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora sus vidas sin Dios? ¿Qué es lo que permanece de esas vidas? ¿A dónde le ha llevado esas vidas? Solo le han llevado a desviarse de lo que es importante. Les ha llevado a sustentar su vida en lo que no permanece, en lo que no puede sostenernos nuestra vida. Es una necedad porque así como se desvanece todo lo material, si confiamos en eso, nuestra vida también se desvanece de aquella misma manera. ¿Recordáis en Lucas capítulo 12, cuando el Señor hace esta parábola que dice en el versículo 16, Lucas capítulo 12, versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, le iba bien, las cosas iban bien para este hombre. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, ¿qué es lo que está dentro de él? ¿Qué es su prioridad? ¿Qué es lo que gobierna su vida? ¿Qué es lo que influye en él? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tu vida está asegurada, ¿no? En esto, en estas riquezas, en estos graneros llenos, rebosantes, alma, tranquila, tu vida aquí está segura, ya no hay más problemas, ahora tú eres el dueño de tu vida. Repósate, come, bebe, regocíjate. Disfruta de la vida en base a unos graneros llenos. Cualquiera diría así, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, pues a mí sí me daría gozo, alegría tener uno de esos graneros así. Pero fijaos lo que dice el Señor. Versículo 20, Lucas 12, versículo 20. Pero Dios le dijo, esto es lo importante. Esto es lo esencial. Lo que dice el Señor en cuanto a esa vida, que para muchos es atractiva, para muchos es seductora. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, ¿es una insensatez planificar vivir sin Dios? ¿Es una insensatez no considerar a Dios en nuestras vidas? Que no sea Él el que influye en nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas. Nos hace centrarnos y construir nuestra vida, nuestra seguridad en lo material, en aquello que no permanece y nos hace alejar nuestra vida de lo que sí permanece, de lo que es eterno, de nuestro glorioso, bendito Dios. Salmo 102, versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Esa es nuestra vida. Eso es lo que ocurre con nosotros. Pero fijaos ahora lo que dice el salmista, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Fijaos qué perspectiva más clara del salmista, ¿no? De lo que es nuestra vida, pero ¿quién es el que permanece? ¿A dónde va mi atención? ¿Quién es el que gobierna mi vida? No un granero lleno de grano, sino que aquí Él permanece por la eternidad. Pero cuidado, hermanos, para cerrar ya este punto. No penséis que los incrédulos viven así. Esto es cosa de la gente que no cree en Dios. Hermano, Santiago, lo vuelvo a decir, le está escribiendo a creyentes. Le está escribiendo a personas que dicen amar a Dios y que se están comportando de esta manera. Y si somos sinceros, hermanos, si nos examinamos a nosotros mismos, vemos que están los mismos problemas en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos dispuestos a planificar sin buscar la voluntad de Dios? Hermanos, mira esta semana. Tu vida en oración refleja una dependencia a Dios. Oh Señor, yo no me muevo, yo no hago, yo no me comporto hasta que yo no esté seguro de que tú me estás guiando. Señor, ayúdame a pedir consejos. Señor, ayúdame a tener hermanos más sabios e ir a preguntarles.
para ser corregido, porque lo que yo quiero es vivir para ti, para tu gloria, para tu honra. Señor, dame aquella sabiduría para poder vivir en medio de este mundo. ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has clamado de esta forma para vivir para la gloria y honra del Señor? Hermanos, para que Cristo sea exaltado en vuestras vidas, para mostrar que sois verdaderos discípulos de Cristo en las cosas más simples de vuestra vida. Hermanos, esto no es orar cuando nos vamos de vacaciones, porque ahí sí que oramos, ¿no? Que el Señor nos guarde en el viaje, que el Señor nos guarde en el lugar donde vamos, que el Señor guarde el clima que vamos a tener aquellos días, pero luego cuando estamos aquí, vamos a hacer la compra a algún supermercado, no oramos. Ese viaje es tan cortito que yo ya lo sé, yo ya dependo de mí, yo ya no necesito orar por este viaje. Hermanos, ¿sabéis una cosa? Muchas veces nosotros estamos dispuestos a planificar nuestras vidas sabiendo que estamos contra la voluntad de Dios. Nosotros sabemos lo que Dios dice. Nosotros estamos absolutamente seguros de los mandatos de Dios que son claros, que son buenos, que son santos, que son justos, y con todo nosotros estamos dispuestos a planificar en contra de su voluntad. Lo que vamos a hacer con nuestras vidas, en dónde vamos a trabajar, con quiénes nos vamos a relacionar, con quiénes vamos a compartir el resto de nuestras vidas. Hermanos, nosotros hasta planificamos conversiones. Hasta esa potestad nosotros nos atribuimos de que tal persona seguro va a conocer al Señor. Y no dependemos de Dios. Hermanos, fíjate en esta cosa. En cómo nos desviamos nosotros y lo material sí nos seduce y nos engaña. Porque muchas veces estamos dispuestos a ir tras ellos descuidando nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros estamos ir adelante con planes económicos, sobre todo, y descuidamos nuestra vida devocional. Descuidamos nuestra vida familiar. Descuidamos el tiempo que podemos compartir. Eso sí se puede dejar de lado. Eso ya no es tan importante. Es lo otro. Es lo que no permanece. Y estamos dispuestos a dejar lo que es esencial. Estamos dispuestos a dejar la iglesia. Estamos dispuestos a dejar de congregarnos. ¿Será eso la voluntad del Señor? ¿Os dais cuenta? Esto no es un problema de incrédulos. Y Santiago nos está animando, hermanos, a examinarnos, porque dice, eso es una insensatez, eso es una necedad, eso nos lleva a alejarnos de Dios y debemos corregirlo. Entonces, si debemos corregirlo, ¿cómo? ¿Cómo es la manera entonces que un creyente debe vivir? Pues eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una vida que se somete a Dios. Volvamos a Santiago, capítulo 4, versículo 15. ¿Están los que viven así sin Dios? Y ahora dice Santiago, versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Deberíais decir, está en un tiempo presente continuo, momento tras momento, día tras día. Circunstancia tras circunstancia, no únicamente en los grandes desafíos de nuestra vida, es lo que hacemos en estas actividades cotidianas, que en eso se muestre que vosotros dependéis del Señor, que en eso se demuestre que vosotros queréis vivir para la gloria y honra del Señor, que en eso se note que vosotros hacéis las cosas porque el Señor lo manda que lo hagamos y os deleitáis en Él, os deleitáis en su voluntad. Por eso es que marca aquí, si el Señor quiere. Esto no es un eslogan, esto no es un mantra, esto no es algo que tú pones al final de tu oración para medio santificar aquello de lo que cual estás hablando. Esto no es un cliché cristiano. Esto es una vida que ama al Señor. Esto es una vida que se somete gustosamente a Dios, a su palabra, a su voluntad, al señorío de Cristo, que se goce y se deleita en ser un discípulo de Cristo en aquellas cosas más simples de su vida, en su día a día. Fijaos, Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová. Estate seguro en Jehová. Descansa en Él y haz el bien. Los que confían, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿En contra de su voluntad? ¿No poniendo atención a su voluntad? No, haz el bien.
Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Fijaos esta relación que ahora hace. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Veis la relación de aquel que se somete al Señor y qué son sus deseos? ¿Qué son sus anhelos? ¿Qué es lo que Él quiere que se cumpla en su vida? Oh, pues en lo que se deleita de Dios. En estar más cerca de Él, en vivir para Él, en que su vida sea transformada y vivir para su gloria, para su honra. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, vive seguro, descansa en su palabra, cumple su voluntad y confía en Él y Él hará. Otra vez, ¿veis esa relación en cuanto a lo que es esta vida, en cuanto a enfocarnos en el Señor, en cuanto a lo que son nuestros deseos, en cuanto a lo que vamos a vivir? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si el Señor quiere, hermanos, ve un Dios soberano. ¿Os dais cuenta del contraste que está haciendo anteriormente con aquellos que viven sin Dios? Que ellos mismos se creen soberanos, que no necesitan a Dios. Pues alguien que ama al Señor, alguien que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, alguien que ama a este bendito y glorioso Salvador, reconoce a Dios como soberano. Que Él es dueño de su vida. Que Él es dueño de nuestras vidas. Que Él cuida, que Él guarda nuestras vidas y que por lo tanto queremos vivir para Él. Queremos obedecerle, queremos seguirle, queremos darle gloria y honra sometiéndonos a Él. Es alguien que ama a Cristo, es alguien que su prioridad es Cristo, es alguien que es el amor de Cristo quien lo constriñe a vivir de esta forma. No son hábitos, no son cosas que ha visto que otros hacen, las hace porque ama al Señor, las hace porque quiere vivir para la gloria y honra del Señor. Y lo que no hace, no lo hace porque sabe que eso no da gloria y honra al Señor. Es el Espíritu quien lo mueve, es el Espíritu quien lo capacita, es el Espíritu quien lo guía. Es una persona que ora y es temerosa cuando se acerca a la presencia de Dios. Hermanos míos, alguien que dice si el Señor quiere, es alguien que medita en la palabra del Señor y no alguien que busca versículos para defender su postura equivocada. Para defender su actitud, que sabe que está en contra de la voluntad del Señor, que los hermanos le han aconsejado que está en contra de la voluntad del Señor, pero con todo dice que hay un versículo aquí que a lo mejor puede justificar de alguna forma. Eso no es alguien que dice si el Señor quiere, si Dios quiere. Es una persona que escucha, es una persona que pide consejos, es una persona que es moldeable, que a lo mejor piensa una cosa, pero le pregunta a otro hermano, a alguien más maduro, a alguien que ha experimentado alguna cosa similar, y está dispuesto a ser cambiado en su opinión, porque lo que busca es la gloria del Señor, no su carne, no sus gustos, no sus deseos, sino el vivir para la gloria y honra del Señor, si el Señor quiere. Pero también Santiago agrega aquí, si el Señor quiere, viviremos. Estos antes planificaban, estaremos allá un año, nada nos ocurre, vamos a estar allí seguros, tranquilos, vamos a ganar dinero. Pues alguien que ama al Señor, que vive sometido al Señor, lo declara el Señor de su vida. En cada momento. Que nuestra vida está en sus manos. Que Él es quien guarda nuestras vidas. Que Él es quien nos cuida, quien nos sustenta, quien nos ama, quien nos tiene cerca de Él. Dios. Deuteronomio 32, versículo 39. Fijaos cómo el Señor lo describe. Dice, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mis manos y diré, vivo yo para siempre. ¿Quién es el Señor de esta creación? ¿Quién es el Señor de toda creación? Dios. ¿Cómo debe vivir entonces un cristiano? En dependencia de este gran Dios. Y que su vida depende completamente de Él y no queriendo vivir fuera de Él. No queriendo sacar a Dios de su vida, sino reconociendo que Él es el Dios sabio, que nos sabe dirigir mejor de lo que nosotros podríamos dirigirnos, que Él es fuente de vida, que Él nos sostiene por únicamente su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso nos llena de gozo.
eso nos llena de gratitud, eso nos llena de responsabilidad. ¿Os dais cuenta por qué Santiago decía, vamos ahora? ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurriría que llamándose cristiano su vida no se viera que está sometida a Dios? Y nos vuelve a dar otra característica más, Santiago, diciendo que haremos esto o aquello. ¿Os dais cuenta que el problema no era planificar? El problema no era usar sus capacidades para intentar tener algún tipo de mejoría o de trabajo, desarrollarse en sus vidas, sino que era que no estaban buscando a Dios en ellos, no consultaban su palabra, no oraban, no vivían en dependencia de Dios, que Él simplemente no les iba a dirigir, no les iba a marcar su hoja de ruta. Fijaos, hermanos, que esto es todo lo contrario a lo que nos dice la palabra del Señor de cómo es la vida de un cristiano. ¿Recordáis lo que dice Romanos 12? ¿Recordáis lo que dicen los primeros 2 versículos? Perdón, he dicho Romanos 12. Es Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y qué pedía? ¿Qué clamaba? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Os dais cuenta? Que no era que no planificaran, sino que no planificaran justamente bajo esta cosmovisión de Dios sobre nuestra vida, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que debemos darle esa gloria y honra a nuestro gran Dios y indiferente de las circunstancias, nos guste o no lo que nosotros tengamos, nosotros seguiremos viviendo para esa gloria y honra de Dios, porque es lo que buscamos, es lo que amamos, es lo que deseamos en toda nuestra vida. Es alguien que clama día a día por la gracia del Señor. Señor, necesitamos tu gracia. Ayer la hemos vivido, ayer nos ha guardado, ayer nos ha cuidado, ayer nos ha librado. Necesitamos hoy. Y hermanos, esto no debiera entristecernos. Esto no debiera decir, vaya, qué predicación, qué desánimo. Esto debiera llevarnos de gozo y alegría. Esto debiese hacernos a nosotros, Señor, hermanos, vibrantes de gozo en el Señor. Fijaos, recordad, mirad en vuestra vida, ¿cuántas veces os habéis arrepentido de las decisiones que tomaste? ¿Cuántas veces incluso queriendo algo bueno, teniendo un par de opciones que incluso eran buenas, hasta en eso nosotros nos hemos equivocado? Qué bueno, hermanos, que no dependemos de nosotros. Qué bueno, hermanos, que podemos ir delante de este buen Dios que sí sabe, sí tiene y quiere darnos lo que es mejor para nosotros. ¿Os dais cuenta que el vivir sometido a Dios no es una carga? No es algo aplastante. No es que nos estamos perdiendo lo mejor del mundo, sino que es un privilegio, es un gozo, incluso cuando las circunstancias no parecen serlo. Por eso, hermanos, y ya entrando a nuestro último punto, os digo que es un deleite, es un gozo para un cristiano vivir de esta forma, pero para quien no vive así, es la perdición, es la condenación. Es vivir por la eternidad como ha querido vivir en esta vida, lejos de Dios, en la condenación y bajo la ira de Dios en el infierno. Esto no es una broma, hermanos. Esto no es algo que, bueno, nos va mejor aquí que lo otro, lo comparamos, bueno, tú tienes esto, yo tengo esto otro, yo pasé por aquí. Esto apunta a una eternidad. Santiago está escribiendo para examinar nuestras vidas. ¿En dónde estamos? Porque si no vivimos de esta forma, nuestra fe es falsa y estamos condenados al infierno. Fijaos cómo acaba Santiago, versículo 16. Santiago 4, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Esto no es una actitud que ellos hacen así por lo bajo. Ellos estaban con otros hermanos y bueno, yo no quiero ni hablar para que no... No, yo vivo así de esta forma. Yo desobedezco a Dios y yo hablo con los demás y yo lo cuento y no pasa nada, os jactáis. Ellos se deleitaban, es algo interno pero que además lo expresan
al lado de los hermanos, de aquellos que aman al Señor y decía, pues mira, yo no lo hago y mira cómo me va. Esa es la actitud que están teniendo estas personas. Desafiantes, en clara oposición con el Señor, en clara enemistad contra Dios, y aún con todo se jactan de ello. Viven como si Dios no existiese y no tienen vergüenza de decirlo y demostrarlo. Yo lo hago igual. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. A mí eso de la Biblia me parece que es del siglo pasado. Hoy no estamos para vivir así. Este mundo es muy moderno. ¿Recordáis la actitud que tuvo el rey Nabucodonosor? ¿Recordáis lo que el Señor dijo? Que ¿quién le daba esos reinos? Pero recordad cómo lo veía él. En Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Su poder, él era soberano, él derrotó a las otras naciones. Con su sabiduría, supuestamente, dice, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Os dais cuenta cómo se jacta? Esa misma actitud podemos tener nosotros, hermanos, si nos hallamos en desobediencia, si nos hallamos que estamos haciendo lo que el Señor no nos manda y aún con todo no cambiamos, sino que permanecemos en ello y nos jactamos de ello. Invitamos a otros a actuar y vivir de la misma forma. Pero permitidme dar esta observación que Santiago nos muestra aquí, porque dice que toda jactancia semejante es mala. Y la palabra que usa allí de mala es un título que se le da a Satanás. No es solo que te va a hacer mal en tu vida, está reflejando un comportamiento, está reflejando con quién te identificas, está mostrando con quién tú te haces igual, a quién estás imitando, a quién tu vida está demostrando que te influencia, las obras de quién repites, el pensamiento de quién sigues. Mateo capítulo 13, versículo 38. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y prestad atención, y la cizaña son los hijos del malo. ¿De quién? Haciendo alusión a quién. Esta forma arrogante de vivir, esa jactancia que estaban mostrando aquí algunos, rechazando la voluntad del Señor, no era otra cosa que imitar el pecado de Satanás. Era mostrar de quién eran seguidores. Era mostrar quién influía en sus vidas, a quién deseaban, a quién anhelaban en sus vidas. Y como sabemos lo que recibirá Satanás al final del juicio, aquellos que le sigan recibirán exactamente el mismo pago, la condenación eterna, la condenación en el infierno, bajo la justa y santa ira de Dios, pagando por todo su pecado. Pero Santiago nos deja una advertencia más. No solo tienen esa jactancia, sino que su vida habla de una abierta rebeldía, de una abierta oposición a Dios y a todo lo que Dios dice. Versículo 17, capítulo 4, otra vez, volvemos a Santiago. Y dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros la gran mayoría de veces usamos este versículo de forma general, que está bien. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Eso es correcto, eso es bíblico. Pero esto tiene ese contexto, que aquel que sabe hacer lo bueno, aquel que sabe que es la voluntad del Señor, aquel que sabe que un creyente fidedigno debe vivir para la gloria y honra del Señor, que debe deleitarse en el Señor, que en su día a día debe mostrar que Dios influencia en su vida y no lo hace, está en una condición de enemistad contra Dios. No solo que ha fallado, sino que está demostrando que está en enemistad con Dios, que no ha gozado de la reconciliación con Dios, que planifica su vida sin Dios, aposta, porque no le ama, porque no le sigue, porque el Evangelio no está en él, porque Cristo Jesús no es su Señor y Salvador, sino que buscan lo material,
lo que perece, lo que no puede permanecer. Ahora sí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nosotros no estamos llamados a eso. Un cristiano no está llamado a eso. Un cristiano no está llamado a vivir en esa condición, sino todo lo contrario. Dice, no os conforméis a este siglo. No sigáis a este mundo. No sigáis su influencia. No sigáis lo que está de moda. Por más atractivo que parezca, no caigáis en ese error, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sed influenciados por Dios. Vivid para Dios. Así que, hermanos, para acabar ya aquí, Santiago está escribiendo a creyentes. Santiago nos está animando a examinar nuestras vidas, no para desanimarnos, hermanos, sino para volver a encaminarnos a buscar la gloria del Señor. A examinar nuestras vidas, darle gloria al Señor en aquello que estamos fuertes, en aquello que el Señor nos permite vivir para su gloria, para su honra, pero también ver en qué áreas estamos fallando y en ese mismo espíritu, en ese mismo ánimo, pues yo quiero seguir viviendo para la gloria del Señor, yo quiero seguir honrándole en mi vida. Yo he detectado áreas en donde no lo estoy haciendo, debo cambiar, debo pedir consejo, debo pedir que otros hermanos estén orando por mí, pero yo no quiero descuidar esta área de mi vida. Un cristiano ora. Un cristiano se acerca a la palabra del Señor con deleite, buscando allí, queriendo ser examinado, queriendo ser expuesto, con sinceridad, con amor, con pasión en esta comunión que Él nos ha dado. Quiere ver a Cristo en su vida. Quiere tener victoria sobre el pecado. Quiere ver santidad. Quiere animar a otros hermanos a seguir la senda de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un llamado de advertencia, que si tú no estás viviendo así, aún llamándote cristiano, aún teniendo una membresía, aún teniendo una fecha de bautismo, si tu vida no refleja la obra de Dios en tu vida, toma en serio esta advertencia que está haciendo aquí. Fijaos cómo lo dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No amaron a Dios, no amaron a Cristo, amaron más las tinieblas. Esta es la condenación, que le rechazaron. Ellos prefirieron seguir el mundo, prefirieron seguir al príncipe de este mundo, prefirieron ver las obras del príncipe de este mundo en sus vidas. Vivir sin Dios, por más atractivo que el mundo lo quiera vender, por más seductor que el mundo lo quiera vender, simplemente es una ilusión, es una insensatez, es una desgracia que no solo traerá en esta vida el mal, sino que finalmente la condenación. Es rebelión, es orgullo, no es algo jactancioso, no es algo para compartir, es algo para ir en arrepentimiento y fe de nuevo delante del Señor. Es desobediencia. Y si tú llevas esta vida así, tienes una deuda con Dios impagable. Por más que quisieras ahora transformar tu vida, cambiar tu vida, dejar aquellos hábitos, verías que seguirías amando más las tinieblas. Estas son las malas noticias que pone la Biblia, que por nosotros mismos estamos en condenación. Por nosotros mismos no nos acercamos a Dios. Nos hemos deleitado en aquello que Dios aborrece y que no lo podemos dejar. No podemos remediar aquella deuda que nosotros tenemos con Dios. Es impagable. Su justicia es perfecta y Él nunca bajará su listón de santidad y de justicia. Esas son las malas noticias. Pero ¿sabéis qué? Hay buenas noticias. La Biblia nos pone en esta situación, pero Dios es justo, es santo, pero también es un Dios de misericordia. No podemos cambiar por nosotros, no hay mérito en nosotros, no hay justicia en nosotros y necesitamos un Salvador. ¿Y sabéis qué proveyó Dios?
¿Sabéis qué proveyó el Padre? A un bendito y glorioso Salvador. Dios se proveyó de Cordero. Dios proveyó Cordero Santo para dar perdón de pecados y vida eterna. Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a vivir la vida que era imposible vivir para nosotros, la vida imposible de vivir por nosotros mismos en este mundo. Él vivió en completo amor a su Padre. Él vivió en completa santidad. Él vivió en plena justicia. Él no se dejó llevar, arrastrar por el mundo. Él nunca pecó, sino que se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Siendo así de justo, siendo así de perfecto, Él voluntariamente fue a una cruz para ofrecerse como nuestro sustituto y Él recibir aquello que nosotros merecíamos, aquello que era impagable por nosotros. Él, el justo, murió en una cruz para pagar allí por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos. Él recibió la espalda del Padre, la separación del Padre que nosotros merecíamos por toda la eternidad. Él recibió la ira que nosotros merecíamos pagar en el infierno por toda la eternidad. Él recibió la muerte que nosotros merecíamos y Él fue nuestro bendito y glorioso sustituto para que ahora nosotros en su justicia vivamos delante de Dios, para que en Él nosotros tengamos el perdón de pecados y vida eterna. Al tercer día, Él mostró un triunfo total, una victoria completa sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, porque el Padre le levantó de entre los muertos para que ahora todos los que estamos en Él tengamos vida, nueva vida, una vida que ahora ya no va detrás del pecado, ya no ama más el pecado, sino que ve lo aborrecible que es el pecado, a dónde dirige el pecado, pero ve a un bendito y glorioso Salvador digno de vivir para Él, para gloria y honra de Él en toda nuestra vida de ahora en adelante, porque nos dio además su Espíritu viviendo en nosotros, trayendo estos nuevos afectos, estos nuevos deseos, este nuevo impulso para vivir ahora por amor delante de nuestro buen y gran Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Queridísimo, si tú estás aquí hoy sin Cristo, si tu vida refleja que no amas a Cristo, si tu vida refleja más que amas al príncipe de este mundo, al enemigo de las almas, aquel que te lleva a la condenación engañado, Dios dice, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Ven despojándote de aquella vida, ven reconociendo que has vivido a espaldas de Él de manera inmunda, sucia, aberrante y que os jactasteis, además, en esa vida, pero queriendo dejarla atrás. Sabiendo que estamos en bancarrota, sabiendo que no podemos, pero sabiendo que hay un bendito y glorioso Salvador. Ven en fe. Di que antes tu vida se sostenía en vapor, antes tu vida se sostenía en neblina, pero ahora ya no está ello. Ahora se sustenta en Cristo Jesús. Ahora se sustenta en amar a ese bendito y glorioso Salvador. Ahora se sustenta en vivir en dependencia, bajo la soberanía de este buen y gran Dios que nos amó, que nos dio salvación en Cristo Jesús para vivir ahora para su gloria, para su honra. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, a su pueblo, para que realmente tomemos esta decisión, este compromiso de vivir bajo su soberanía, deleitándonos en Él, animándonos unos a otros, que salgamos de aquí, hermanos, con el propósito de enfrentar este mundo, no dejando engañarnos por Él, no dejando seducirnos por Él,
sino amando a nuestro buen Dios y queriendo verlo reflejado en nuestra vida. Y quiera el Señor traer salvación a aquellos que hoy van camino a la condenación. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por poder considerar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tantas lecciones tan enriquecedoras para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú nos edificas, tú nos corriges. Tú a través de ella y por tu Espíritu, Señor, obras en nosotros para seguir transformándonos. Señor, permite que nosotros nunca podamos llegar a sentirnos seguros de que con los años que llevamos en una iglesia, con todo lo que hemos leído, con todo aquello que hemos escuchado, ya es suficiente para nosotros. Que estamos en un nivel en donde queremos ya dejar de dar tanto interés y tanto tiempo a lo espiritual para dedicarnos un poco a nuestra vida, disfrutar un poco de este mundo. Señor, líbranos de caer en tal engaño y que con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que sabemos, con tanto que tú nos has bendecido, nos hagas tener aún más apetito de ti, nos hagas tener aún más anhelo por vivir para tu gloria, para tu honra. Trae convicción de pecado, Señor, en tantas áreas que en nuestra vida seguro estamos fallando. Trae, Señor, convicción de pecado por tu Espíritu en tantas áreas en las cuales somos negligentes abiertamente. Hoy que tú, por el perdón que nos concedes, Señor, podamos ver restauradas nuestras vidas. Señor, trae salvación a aquellos que hoy están perdidos. Envía tu Espíritu, Señor, para darles entendimiento y comprensión de lo terrible, de lo urgente que es su situación y que ellos deben cambiar. Y que hoy hay salvación, que hoy es día de salvación, que hoy es día que tú permites que las buenas noticias sigan siendo escuchadas, Señor. Trae salvación y glorifícate en sus vidas, trayendo a muertos a vida eterna. Te damos la gracia a Dios. Pedimos que nos bendigas de aquí hasta el culto de la tarde. Guárdanos en ellos, Señor. Permite que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.